Bienvenidos a una historia más de Leyendas de Monterrey. En esta ocasión, les contaremos la historia de un hombre que a partir de la experiencia vivida ya no fue el mismo. ¿Cuántas veces un hecho así puede cambiar a las personas tanto debido a la impresión de algo que en su vida jamás pensó presenciar y que, claro, desea que a nadie más le pase? Historia basada en eventos reales, adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. Esta anécdota me sucedió hace mucho, y no suelo contarlo por diversos motivos, pero mi hermana es seguidora de su página Leyendas de Monterrey, y me convenció de hacerlo. Somos de Allende, Nuevo León. Mis padres tienen un amplio terreno en este lugar. Además tenían una quinta que vendieron hace tiempo. En este lugar nacimos y crecimos. Mis padres poco a poco prosperaron en aquel lugar y se hicieron de una casa en San Nicolás, para que mi hermana y yo tuviéramos mejores oportunidades. Así que nos mudamos, aunque mis padres no dejaron abandonada la vieja casa y la quinta en Allende. Era común que mis padres nos llevaran de tanto en tanto a darle mantenimiento a las propiedades, para deshiervar, reparar o pintar, además de hacerlo con gusto, porque a pesar de vivir en un área urbanizada, no dejábamos nuestras raíces humildes y de campo. El tiempo pasó, y al cumplir la mayoría de edad, era común que mi padre me mandara solo a la quinta para hacer el trabajo. Debo decir que el estar solo en aquella propiedad abandonada no me daba temor a pesar de la lejanía y la oscuridad que a veces rodeaba aquellos terrenos por la tarde. Sin embargo, me sucedió algo muy extraño, y es el motivo de este relato. Era época otoñal, y había muchas hojas que caían de los muchos árboles. Mi papá me había encargado limpiar el terreno, además de podar los árboles y vaciar la alberca, entre otras cosas. Al caer el sol, y ver que era demasiado tarde para volver a San Nicolás, decidí quedarme. En ese tiempo era difícil comunicarse, por lo que mis padres ya sabían que si no regresaba era porque me había quedado en la quinta. Pasaban las 9 de la noche. Me dispuse a cenar para después cerrar y asegurar todo e irme a dormir en una de las habitaciones amuebladas. Luego de cerrar todo, me puse a ver la televisión. En ese lugar no había buena recepción. A pesar de ser un terreno muy amplio y bardeado, estaba prácticamente en medio de la nada. Había otras quintas alrededor, pero todas estaban separadas por hectáreas de terreno, por lo que era difícil ver si había actividad en otros sitios. No sé cuánto tiempo pasó, y a qué hora me quedé dormido viendo la televisión. Estaba tan cansado que no me percaté de la hora. En cierta hora de la madrugada, me levanté después de tener algún sueño, y me dieron ganas de ir al baño, por lo que fui y al regresar a la cama, escuché unos ruidos extraños en el exterior. Al escuchar mejor, me di cuenta que ese ruido era el de las bolsas de plástico siendo manipuladas. Después de limpiar y levantar las hojas, había dejado varias bolsas negras llenas de hojas en el patio, y lo que se escuchaba era como si alguien las estuviera moviendo de un lado hacia otro. Mi primer pensamiento fue en que un animal silvestre, o quizá uno de tantos caballos que a veces se metían en el terreno, estaban moviendo las bolsas en busca de comida, por lo que no le tomé importancia. Pero en cuanto escuché pasos en el área de la alberca, me puse en alerta. De inmediato mi cuerpo se tensó al imaginar que se había metido a alguien a robar, por lo que con algo de temor y nervios, tomé la escopeta de mi papá y le metí 2 cartuchos para salir a investigar quién andaba merodeando.
Sigilosamente, me dirigí al área donde había escuchado los pasos, cerca de la alberca, y abrí la puerta rápidamente para sorprender al que anduviera en ese lugar. Pero de inmediato noté que no había nadie, y todo estaba en penumbras. La ansiedad y la adrenalina que tenía en ese momento alimentó mi imprudencia y decidí buscar a quien se metió. Rodeando por otro lado, pensaba que había huido al escucharme y el intruso debió haber dado la vuelta forzosamente. Así que corrí para cruzármelo. Mi pulso estaba temblando y esperaba que en cualquier momento me topara con alguna persona, sin saber en realidad qué iba a hacer si me encontraba con alguien. Nuevamente al rodear, me quedé mirando alrededor buscando a alguien sin encontrarlo. Todo estaba en total oscuridad. Tomando firmemente la escopeta, caminé un poco por entre la arbolada para ver si veía algo. A lo lejos veía la barda perimetral del terreno, algunos destellos quizá de otras quintas alrededor, y cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, con sorpresa vi una especie de bulto negro delante de mí. Primero pensé que era una bolsa de basura, pero luego noté que era una persona que estaba acuclillada de espalda hacia mí, con la adrenalina a mil. Amartillé la escopeta y apunté a aquello mientras gritaba nervioso, ordenándole a quien estuviera ahí que saliera de la quinta o de lo contrario iba a disparar. Imaginé muchas cosas, todo lo que iba a pasar o cómo debía actuar al momento de que aquella persona empezó a levantarse, pero el nervio y el coraje inicial poco a poco se fueron transformando en extrañeza y temor, al ver que aquello simplemente crecía, volviéndose muy alto. Se estaba levantando lento hacia las ramas de los árboles. Era como si una persona se estuviera estirando de manera imposible. Aún así, me mantuve firme y apunté ordenando nuevamente que se largara de ahí. Pero volteó lentamente y al hacerlo, sentí que el piso se abría ante mí, al tiempo que sentí una corriente eléctrica recorrer mi cuerpo, colocándome en un torrente de horror que casi me hizo desfallecer al ver que aquello, en vez de rostro humano, tenía una horrible cabeza de chivo, cuyo hocico me mostraba unos dientes chuecos, cual si fuera una sonrisa extraña, y un par de ojos amarillentos de cabra que me miraban fijamente. Esto hizo que me petrificara. Cuando vi que el hocico empezó a moverse, para emitir balidos de cabra mezclados con una especie de sonido gutural que me erizó la piel, pensé que era el fin. Fueron segundos en los que sentí pánico y tristeza de saber que quizá ya no vería a mis padres y mi hermana. Aquel ser de los balidos pasó a hacer unos chillidos horribles que parecían una carcajada siniestra. Relajé mis brazos cayendo por un lado de mí y dejé caer el arma al piso. Tan solo me quedé ahí, mirando aquel horror. Una sensación de náuseas mezclada con un dolor de cabeza apareció, haciéndome reaccionar un poco, y cuando esta cosa empezó a caminar lento hacia mí, de inmediato tomé la escopeta y disparé sin pensar 2 tiros. Aquella cosa se detuvo. Se rió nuevamente e hizo un rápido movimiento para alejarse, dando unos brincos imposibles hasta saltar a la barda perimetral que medía más de 2 metros de alto, la cual brincó sin ningún problema. Mi cuerpo y mi entendimiento reaccionaron de inmediato para correr a la casa asustado. Mis piernas las sentía de atole, pareciéndome eterno el volver para encerrarme y colocar muebles en puertas y ventanas. El terror hizo que corriera al baño a vomitar. El nerviosismo que me invadió me impidió dormir durante el resto de la noche, imaginando que en cualquier momento aquel horrible chivo aparecería detrás de mí, a pesar de tener todas las luces encendidas. Apenas amaneció, corrí a comunicarme con mi papá, suplicándole que fuera por mí, porque no podía manejar en esas condiciones. Así que lo esperé hasta la tarde y cuando llegó,
Le platiqué toda mi odisea de la madrugada anterior. Él, incrédulo, fue a revisar toda la propiedad y no encontró nada. Luego de tranquilizarme, me hizo una escalofriante revelación, entendiendo algo de lo que estaba pasando. Me platicó que el chivo también se le aparecía cuando iba solo a la quinta, que a veces merodeaba el terreno y las propiedades vecinas. Aparecen ciertas noches, dijo mi padre. Tu abuelo, que en paz descanse, también le tocó verlo y por alguna extraña razón, solamente los hombres de la familia lo podían ver de tanto en tanto. Es como una maldición que viene con el terreno, ya que estas tierras han sido heredadas desde hace mucho a mis familiares y ahora a nosotros. Hay algo aquí, pero no quiero investigar más. Ahora te tocó a ti. Luego de decirme esto, no sabía qué pensar. Estaba en verdad espantado y el miedo que sentía no me dejaba estar tranquilo. Nunca fui creyente de cosas sobrenaturales, pero después de experimentar aquello, puedo decir que todo es real. Debo aclarar que solamente en aquel momento pude ver aquella aparición, aunque a veces lo sueño cuando tengo momentos difíciles en mi vida. No me volví a quedar a dormir en la quinta. Si caía la noche, prefería salirme y quedarme en algún sitio cercano hasta que llegara el nuevo día. No puedo explicar cómo el enfrentamiento con aquella aparición cambió mi vida de alguna forma. Aunque no lo volví a ver como mencioné antes, a veces lo sueño. Con el paso de los años, mi papá vendió la quinta y no he vuelto a saber de ese lugar o lo que sucede en el terreno. No sé si los nuevos dueños estén experimentando la aparición del chivo, pero no quisiera averiguarlo. Esta experiencia me afectó tanto que me es difícil contarla, y solo a pedimento de mi hermana es que me atrevo a decir que todo fue real, mostrándonos que en realidad lo sobrenatural está ahí, dispuesto a brincar sobre nosotros cuando menos lo esperamos. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.